Almas, urmas, almas primigenias y almas felinas de varias especies. Es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido a tu canal Iluminación, Transformación, Ascensión. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema de los urma y diferentes tipos de almas que son también felinas. Y vamos a hablar de estas almas primigenias también, que son, de dónde vienen, cómo existen y cómo están aquí reencarnando. Así que vas a poder entender un poco más sobre este tema de las almas y los diferentes tipos de almas que existen. Bienvenido a tu canal. Si es primera vez que nos escuchas, te pido que puedas suscribirte, dado que este canal es un canal de crecimiento, fortalecimiento y desarrollo espiritual. Te ayudará también a poder crecer a tu nivel de conciencia. En tu nivel de conciencia te podrá hacer que despegues más muchas dudas que todavía tienes, y también cuando no tienes dudas de muchas cosas porque tu entorno ha sido un poco reducido, entonces también te dará una mayor apertura de lo que es verdaderamente tu realidad a la cual has estado cegado, pero que poco a poco irás despertando y abriendo tu realidad. Si es primera vez también que nos visitas, te invito a que puedas pasar por la lista de reproducción de meditaciones. Esta lista de reproducción te ayudará rápido a dar un salto cuántico. También te invito a que puedas pasar por los diferentes niveles espirituales para que puedas conocer más de tu espiritualidad, para que puedas fortalecerte. Te invito a que pases por la lista de reproducción nivel 0. Esta lista de reproducción te ayudará a dar temas que pues ya deberías de manejar. En el nivel 1 vas a ver temas ya digamos iniciales de espiritualidad. Te ayuda a profundizar un poco en el tema espiritual, pero en el nivel 2, espiritualidad nivel 2, escarbará un poco más profundo, irá más al interior de tu ser, la información, y empezará a resonar contigo a nivel de tu alma. Ya en el nivel 3 ya es para trabajadores de la luz, personas que ya están trabajando y fortaleciéndose. Entonces te va a ayudar a trabajar como un servidor de la luz. Siempre te recomiendo que empieces desde abajo, desde el nivel 0, de continúe el 1, el 2 y el 3, dado que te dará una formación completa. Ahora vamos con el vídeo. Bueno, las almas primigenias, tenemos tres tipos de almas, las cuales vamos a hablar hoy. Y es las almas primigenias felinas, las almas urma y las almas felinas de varias especies. Vamos a trabajar hoy en y vamos a desarrollar este tipo de información para que puedas entonces fortalecerte, ya entendiendo más sobre este tema. ¿Cuáles son las almas primigenias felinas? Hay varios tipos de almas primigenias. Están, por ejemplo, las almas primigenias caídas, que es decir, que eran seres celestiales anteriormente, de la séptima densidad y se convirtieron a la sexta densidad. Y también hay almas primigenias que no son caídas, sino que son seres celestiales de la séptima densidad, y vienen en misión a la sexta densidad. Estas no son caídas, ¿verdad? Están las caídas y están las que son en misión. Son dos tipos diferentes. Unas son las que cayeron y otras son las que andan en misión. Entonces, las caídas, las almas primigenias de la séptima densidad caídas, son antagonistas.
son antagonistas de las almas primigenias que andan en misión. Y vamos a decir antagonistas, no tanto como enemigos, sino porque para, por ejemplo, un león dorado que está en misión en la sexta densidad, no es una alma caída a la séptima densidad su enemigo, porque solo estamos haciendo el trabajo de protección, y si esta caída quiere dañar personas, dañar planetas, dañar cosas, entonces solo es que estamos trabajando y trabajamos de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Entonces recuerden que cuando caen estas almas que cayeron, hay un tipo de alma que cae, fue extraído completamente el espíritu de santidad de él. Entonces, al extraerse el espíritu de santidad y el espíritu de amor de su cuerpo, si en cierta medida, no en toda la medida, el espíritu de amor, entonces lo que más necesita es cumplir sus objetivos. Llévese por delante a quien se lleve. Entonces, en este caso, por ejemplo, los seres de la séptima densidad, como almas primigenias que vienen en misión, podemos ver a los leones dorados. Pero los leones que cayeron ya no tienen su misma esencia, porque también fue extraída su hermosura, ¿verdad? Su esplendor fue extraído, entonces se miran con una forma diferente físicamente. Aparte de eso, tienen otros problemas que no es tan interesante mencionarlos, pero aunque sí quiero mencionarles que diferentes seres que han caído, muchísimos que cayeron, he podido tener la oportunidad de escucharlos, y he escuchado cómo ellos hablan de que tienen un dolor que no cesa, o que siente que sufren también incesantemente. De hecho, he llegado a escuchar a un ser que, por cierto, era femenino, el cual decía que ella haría todo y daría todo por volver a servirle al Dios Altísimo. Y entonces y se le preguntaba que qué daría, qué es todo, y dijo que daría cada segundo, cada minuto, cada hora, cada instante de su vida para servirle, para volver a tener una oportunidad. Ella dijo que cayó por orgullo, no se pudo retractar, cayó por orgullo, y eso le ha costado pues millones de años, y tienen en su mente presente esos millones de años de existencia. Y lo peor, dice que lo que más le duele es poder recordar cómo era antes, el lugar donde estaba y donde estaba ahora, y cómo tenía que obedecer, cómo era sometida con violencia para que obedeciera, y cómo tenía que cumplir, porque si no, ella era puesta en castigo. Por eso desataba tanta violencia, porque si no cumplía, la violencia iba a ser en contra de ella. Mira, he escuchado tantas cosas, ¿verdad?, en este mundo espiritual. Recuerdo otra también, y en este caso era una demonio. Luego en otro video voy a explicar qué son los demonios, quiénes son y qué son los demonios y dónde nacen. Estaba llorando. Yo quedé impactado porque no sabía que los demonios pueden llorar. Y
estaba llorando porque el compañero de ella acababa de perder. Una persona murió en ese momento. Y entonces empezó a manifestarse en esta mujer el demonio que andaba dentro. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces se empezó el proceso de liberación. Y lo que dijo esta mujer demonio era que se estaban llevando a su compañero porque había perdido esa alma. Y entonces lo estaban agarrando para llevarlo y ponerlo en castigo. Pero no se imaginan qué desgarrador como estaba llorando. Y entonces yo quedé, bueno, pero entonces también los seres espirituales aman. Entendí, y en ese momento el Espíritu Santo me dio la oportunidad de conocer de que son personas. Y me dijeron, es que son personas igual que tú, solo que con diferentes intereses. Y en ese tiempo todavía no estaba tan avanzado mi despertar espiritual, no estaba tan avanzado mi apertura de conciencia cuando pasó eso. Pero sí me fue extremadamente sorprendente saber esa información, realmente poderme dar cuenta de que también en el mundo espiritual se puede amar. Yo sé que a algunas personas le va a caer como balde de agua fría, van a entrar en disonancia cognitiva, porque no aceptan muchas realidades. Pero bueno, imagínense que hay muchas personas que todavía piensan que el sol es hecho de fuego. Entonces, si algo tan visible creen algo tan ilógico e irónico, ¿cómo van a profundizar más en cosas más espirituales? El sol es un portal de luz y de energía, no es de calor. Sino las montañas más altas, como están más cerca del sol, serían más desérticas. Y no son desérticas. Precisamente las montañas más altas hay mucho hielo, están congeladas. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Que el sol no transmite precisamente calor, sino luz, ¿verdad? Y lo que quema es la radiación, no es la calor, porque puedes quemarte, aún en la montaña más alta puedes quemarte, si te pega el sol directamente. Pero bueno, ese es otro tema, me divagué. Estamos hablando de las almas caídas, que son antagonistas de las almas o de los seres de la séptima densidad que están en misión en el universo, ¿verdad? Son antagonistas. ¿Qué tamaño tienen? Cuando descienden, inician midiendo un aproximado de 4 metros de estatura en adelante. Y entonces así es como hay almas primigenias felinas. De hecho, por ejemplo, conozco una que es una leona que también es otro tipo de alma caída, que no cayó por culpa, por soberbia, por hacer desastres en la séptima densidad, sino porque fue parte de de los inocentes que cayeron por los que estaban haciendo esta guerra que hubo allá. Entonces, en el caso de esta leona, yo vi en el momento que cayó y miré cómo se convertía tanto en leona de la sexta densidad como en humana. O sea, ahí mismo miré, iban cayendo de espaldas y miré diferentes formas de que en el momento de la caída se iba adaptando al nivel de frecuencia para que pudiera tener ella una encarnación. Ella más o menos mide, por ejemplo, cuando estaba ella estuvo en el Antiguo Egipto, ella medía más o menos unos 4 metros y medio. Y de hecho hay algunas imágenes pictográficas donde ella sale representada. Es bien interesante todo eso. Entonces esas son almas primigenias felinas, almas como por ejemplo como la mía, que se formó en la séptima densidad como león,
El alma como ella, que se formó como leona bípeda desde la séptima densidad y vino acá. Entonces ese es un tipo de alma primigenia felina. Ahora, les comento que hasta este punto yo solo conozco y sé de leones, las formas de león. No sé de ningún otro tipo de forma que sea alma primigenia y que haya venido desde la séptima densidad. De esto, de la séptima densidad, cada uno tiene su misión y propósito, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los caídos, tienen la misión y propósito de destruir, ¿verdad? De llevarse todo adelante a su paso. ¿Y por qué tienen esa misión? Porque ellos creen que entre más destruyen, entre más almas, personas, almas, 5D matan, ellos pueden estar mucho más tiempo gobernando en este lugar. Entonces ellos reinan a través del caos. Así es como ellos reinan, a través del caos. Entonces es bastante interesante todo este propósito que se tiene. Es espectacular, la verdad, como hay esta misión. Porque en el caso de los seres séptima densidad que no son caídos, entonces tienen el propósito de proteger toda la creación, en especial a las personas que tienen almas reales y que tienen una conexión con Dios. ¿Por qué? Porque estos se comunican con el Altísimo y ayudan y enseñan a los demás a poder comunicarse con el Dios Altísimo. Son las personas que entre una, poco a poco, puede ir contaminando o contagiando en bien a una segunda, después una tercera, después una cuarta, es decir, se multiplican. Pueden multiplicarse, aunque generalmente es más fácil contaminarse para mal que para bien, ¿verdad? Es más fácil que una persona, o como dice el dicho, es más fácil que una manzana podrida pudra a las demás manzanas que una manzana buena ayude a las otras a permanecer bien. Bueno, más o menos esa es la analogía, ¿verdad? Pues esa es la misión y propósito de las almas primigenias: cuidar la creación del Altísimo y fortalecer a todos los seres que tienen alma real para que puedan regresar a la fuente, regresar al tercer cielo, al paraíso, o con el Dios Altísimo. Entonces, aparte de este misión y propósito, que es el misión y propósito del trabajo, también tienen otra misión y que también es parte de su propósito, valga la redundancia, y es que tienen que elevar tanto su frecuencia espiritual, ¿verdad? Cuando descienden a la sexta densidad, entonces empiezan su misión, pero tienen el trabajo de elevar más su frecuencia espiritual. Y al elevar más su frecuencia espiritual pueden retornar a casa. Ahora, si ya tienen este cuerpo, por ejemplo en mi caso, un cuerpo de león dorado, si ya tengo este cuerpo, entonces ¿cómo puedo elevar mi frecuencia espiritual? Pues resulta ser que a través de los años, miles y miles de años, lo único que pasaba es que el cuerpo espiritual iba creciendo. Iban saliendo alas, los primeros 3.500, 5.000 años, iban creciendo alas y iba creciendo en tamaño, así como en sabiduría, en espiritualidad, iban comprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero no podía elevar más su frecuencia espiritual. Entonces, para este proceso de elevación de frecuencia espiritual es que se tiene que reencarnar. La reencarnación es lo que hace que la persona pueda, en este caso un león dorado, pueda reencarnarse. Al reencarnarse en un humano,
Este proceso es cuando puede elevar su frecuencia espiritual al máximo, porque ya encarnado puede restablecer una conexión directa con el Dios Altísimo y puede retornar a casa. Pero aquí es donde hay un problema, que no siempre, dependiendo del medio que elija, dependiendo la raza que elija, el planeta que elija, las condiciones que elija, dependiendo todo lo que elija, si despierta o no despierta, si por ejemplo, si se viene el planeta Tierra y está completamente cegado, está completamente cegada la persona, entonces vamos a ver que no avanzó espiritualmente, y entonces ahí es donde cae en el peligro de la reencarnación. Ahí es donde empieza a caer en el peligro de la reencarnación, porque no pudo crecer espiritualmente. Por eso, porque no pudo crecer espiritualmente, no pudo tener esa conexión fuerte y directa con el Padre. Entonces se queda y crea un bucle de reencarnación. Y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, con el objetivo de elevar tanto su frecuencia espiritual que pueda retornar a casa. ¿Verdad? Ese es el objetivo, que pueda retornar a casa. Pero en esta reencarnación pueden haber contratos espirituales, pueden tener, bueno, imagínense, esos contratos pueden ser con arcontes, con demonios, con seres celestiales caídos, o estos de acá, que han sido enemigos, ahora aquí son presas fácil, y les va a hacer la vida imposible para que haga contratos espirituales con él y quede en ese bucle de reencarnación, encarnando, porque estos seres que han sido antagonistas en ese tiempo, aquí en la encarnación están en el lugar más fácil para poder doblegarlos y poder hacer que paguen, que las personas buenas, que los seres celestiales buenos paguen por todo lo que hicieron en su vida cuando fue León Dorado, y que tal vez les robó todas sus visiones. Ahora, vamos a hablar de las almas Urma. Las almas Urma vienen de una diferente manera, ¿verdad? Las almas Urma realmente son mezclas de seres celestiales de la séptima densidad que están trabajando en la sexta densidad con felinos. Son mezclas. Los Urma son mezclas. Y cuando piensas en Urma, uno normalmente piensa en leones. Normalmente, ¿verdad? Pero realmente son mezclas con diferentes tipos de felinos. En este caso pueden ser leones, pueden ser tigres, pueden ser panteras, jaguares. Son diferentes tipos realmente de mezclas las que son Urmas. Pero tienen la principal característica que están desconectados de la fuente. Las almas Urma están desconectados de la fuente. ¿Cuáles son las que están conectadas con la fuente? Las que de aquí, que son almas primigenias, han querido encarnar en un cuerpo biológico Urma para vivir esta experiencia y para ver si desde este punto de Urma pueden regresar a casa. Ese es uno de las maneras de cómo un alma primigenia puede volverse Urma. Pero en mi caso conozco a alguien que es un alma primigenia, encarnó como Urma y está aquí en su siguiente encarnación como humano, porque como Urma no lo consiguió y vivió miles de años como Urma y no lo consiguió. Se volvió a reencarnar y no lo consiguió. Entonces ahora vino acá para poder ver si desde este punto de vista
lo podía hacer. También conozco otra alma primigenia felina que primero como alma primigenia directamente, así muy grande, no pudo volver a la fuente. Entonces después de ahí empezó a encarnar en diferentes tipos de seres. Por ejemplo, empezó a encarnar como arturiana, como andromedana, como taigetiano o pleiadiano, por decirlo así, con forma humanoide, y en diferentes tipos de seres, y no logró volver a la fuente. Entonces está en esta encarnación, está como humana, y aquí sí logró conectar con el Dios Altísimo, fuente de toda vida, y le está sirviendo muchísimo. Ahí está sirviéndole en todo momento, porque ella quiere ya regresar a la fuente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, entonces tenemos ese tipo de seres. Entonces se nos fue la electricidad, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, esta mezcla de Cadistus o vigilantes o seres celestiales, estos vienen con su cuerpo 6D, como son seres celestiales y que tenían una misión, ellos pueden variar su densidad. Entonces vienen, hacen que su densidad sea más baja. Por eso muchas veces algunas personas, cuando los han dibujado, tienen una como tipo bolso o tipo cruz en la mano. Es para poder bajar su densidad. Ahí en muchos dibujos, imágenes, pictogramas, etcétera, se miran que tienen estos seres que eran de la séptima densidad y estaban en misión en la sexta, y quisieron pues rechazar lo que estaban haciendo, lo que vinieron a hacer, rechazarlo a nivel de séptima y sexta densidad. Le llamamos profanar su templo. Decidieron profanar su templo, profanar su cuerpo, su misión, y entonces, para hacer abominables al Dios Altísimo, empezaron a meterse con seres como una leona normal, una tigresa normal, una jaguar normal, y lo que parían eran seres humanoides, leones, tigres y jaguares, etcétera. Pueden ser otro tipo de felinos. Y entonces así fue como nacen este tipo de raza felina, bípeda, con inteligencia, con mucho amor, pero sin conexión a la fuente. ¿Cuál es la primera característica o principal característica de esos seres? Es que no tenían alma, solamente espíritu de vida. Y pues eran bípedos, ¿verdad? Tenían cola, es decir, solo tienen su espíritu de vida. Ahora, lo interesante de todo esto, y me ha ayudado muchísimo lograr aprender esto a través del tiempo, es de que hay algunos que sí tienen alma. Y bueno, con algunos realmente me refiero a muchos, porque son muchos millones lo que hay en el universo. Pero muchos sí tienen alma, porque de este espíritu de vida que tenían acá, evolucionaron y buscaron tener una relación personal con el Altísimo. Y entonces les nació el alma. O sea, en su nivel espiritual logró nacerles el alma. De hecho, no sé si yo lo conté una vez en un video, pero estaba medio oculto. Creo que algún día voy a contar cómo nace un alma. El Dios Altísimo me dio la oportunidad de ver cómo nació un alma. Es algo espectacular. Es bellísimo. Cuando me dio esa oportunidad de poder ver cómo nace un alma, bueno, algún día se lo voy a volver a transmitir. Entonces, en este sentido, al evolucionar su nivel espiritual, les nace esta alma siendo alma felina. Y resulta ser que ya cuando es un alma felina,
como su espíritu de vida. Para que tenga espíritu de vida, realmente tiene que haber una acción de la fuente ahí, ¿verdad? Una acción del Dios Altísimo, del Dios Creador, hay una acción. Entonces resulta ser que al tener una alma, al haber nacido este alma, también vuelve a tener ese mismo deseo de ir a la fuente, y también le llama a retornar a casa. Entonces, en este sentido, me ayudó muchísimo a comprender que verdaderamente el Dios Altísimo no tiene acepción de personas. Eso me ayudó mucho. El Dios Altísimo no tiene acepción de personas, no excluye a nadie cuando quiere de todo corazón. Entonces, solamente que aquí he visto almas que tienen 2000 años, otras que tienen 7000 años, 3000 años, 3500, 4000, 5000, que no lograron, o sea, que lograron nacer como almas Ulma, pero no lograron ir a la fuente. Y esa es la principal razón, esta es la principal razón de por qué hay tantas almas felinas en el planeta Tierra. Porque descubrieron que acá no pudieron, como Ulmas no pudieron elevar su nivel de frecuencia e ir a la fuente. Entonces aquí vinieron muchos. Creo que es de las razas que más hay en el planeta. Vinieron, que más presencia tienen. Tienen tantos que no logran cuantificar. Por ejemplo, hay una nave Ulma en este momento encima del planeta, pero no logran cuantificar cuántos hay, porque hay tantos que son muchísimos. Por ejemplo, solo de una sola persona, sé que tiene en su interior varias almas jaguares, que bueno, que podrían ser 15, 20, 30 o más. De hecho, otra persona que es lectora de alma me dijo que había visto una legión de almas jaguares dentro de una persona. Entonces es bastante intenso, digamos, es bastante intensa la actividad Ulma, ¿verdad? Acá, ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, con almas reptiles y otro tipo de almas? Que las almas Ulma siempre quieren progresar, siempre quieren ayudar, y siempre luchan, de hecho, contra las personas que son abusivas, contra los que sean, que tienen, contra las personas que quieren como tener total autoridad o poder. Entonces significa, de hecho, aquí tienen que saber algo. Hay dos tipos de almas Ulma. Están las que están encarnadas ya en personas, es decir, que como alma Ulma vino en el proceso y entró y tiene un cuerpo humano, pero su alma es Ulma. Y hay otro tipo que es el que es más común y frecuente, que tuvieron su vivencia ya y no pudieron entrar a un cuerpo humano, y lo que están como parásitos, como por ejemplo la persona que acabo de mencionar, que puede tener como 15 o 20, o tenía, no sé, ¿verdad? En aquel entonces tenía, o la otra persona que dijo que había visto que tenía una legión en su interior alimentándose de esta persona. Entonces todos estos Ulmas tuvieron su oportunidad de vivir como físicamente, pero no lograron trascender. Entonces su alma quedó vagando, y lo que hace es que se mete en personas que tienen un alma fuerte para poder alimentarse de ellas, y viven como parásitos. Ahora, es interesante, es muy interesante, que los Ulma en sí, se le da nombre de Ulma porque son guerreros
que están al servicio de la vida y velan por la paz y la justicia. Esto es realmente lo que es un guerrero Urma. Alguien me decía que solo eran leones. No, realmente sí hay muchos leones, pero también hay tigres, también hay jaguares o pumas. También hay unos que son como tipo lince. Entonces se hacen guerreros, se forman como guerreros y entran bueno, son ejércitos directamente, son ejércitos completos y dan su vida por velar por la paz y la justicia. De hecho, les comento que las almas que son Urma, o sea, las almas felinas, en cierto sentido no se llevan bien con las personas que son humanos directamente, que tienen alma humana, no se llevan muy bien. Pueden tolerarse, pueden hablarse, y uno de los rasgos de las almas que vienen de un alma Urma, ¿verdad? Uno de los rasgos es que no socializa mucho, o sea, no da mucho su amistad a las personas. ¿Por qué? Porque para las razas felinas, o sea, las almas felinas confiamos demasiado. Y eso también pasa con los Urmas, confiamos demasiado. Y en el caso de las personas que tienen alma humana, forma física humana, no son confiables, ¿verdad? Entonces hay esa diferenciación en que un alma Urma es leal, es fiel, confía, ama, y todo sin medida, fortalece, protege. Así es un alma Urma. El alma Urma va a preferir morir a tu lado que salir corriendo. Y esa es la diferencia con las almas humanoides. Y es que son muy traicioneras, muy traidoras, no son fieles, tienen muchas, digamos, defectos. En cuanto a la fidelidad, el amor, la amistad, la falta de compromiso, no son nada comprometidas. Y entonces en ese sentido es que por eso hay ese tipo de disonancia, ese tipo de que son diferentes en frecuencia, y entonces por eso de alguna manera se produce cierto rechazo. Entonces sí pueden trabajar juntos, pueden tener misiones en conjunto, pero no siempre están, o sea, no es que van a ser los mejores amigos del mundo, ¿no? Sí pueden quererte, pueden amarte, pero siempre con cierta limitación y cierto recelo, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de las almas felinas de varias especies. Estamos hablando de gatos, ¿verdad? Diferentes tipos de especies realmente felinas, que no son guerreras. También surgen de la mezcla de vigilantes con felinos, ¿verdad? Aquí me decía, ¿cómo es posible que un ser celestial de la séptima densidad, que vino de misión a la sexta densidad, pudo haberse mezclado con un gato? Y ahí es bien interesante, porque los seres celestiales de la séptima densidad que venimos a trabajar en la sexta densidad poseen de una característica o una habilidad que se llama la transustanciación, y es el poder cambiar de apariencia física a voluntad y poder sostener, pero por muy poco tiempo, su apariencia a conveniencia, para poderse también hacer pasar y bajar su frecuencia espiritual para poder pasar. En este caso, estos seres simples se transformaban en gatos, y así entonces así era como se metían con las gatas, se convertían en tigres y así tenían intimidad con las tigresas. Y así, eso
No sé si eso era un secreto, un misterio que no debería revelar, pero ya lo dije. Espero no tenga problemas por eso. Entonces, la cosa es que la mezcla de vigilantes con mezclas de felinos dan un montón de tipos de seres, ¿verdad? Entonces estos seres evolucionan y buscan una relación con el creador, y así con esa relación que buscan tenerla, logran que les nazca el alma. La diferencia con los Surma es que estos no son guerreros. Estos no son guerreros. Entonces este tipo de ser solamente trata de ayudar según sea su posibilidad. De hecho he conocido algunos que tratan de manipular tanto, o sea, de desplazar tanto el alma a la persona. Es decir, se meten en los cuerpos humanos y tratan de vivir la vida de la persona. De tal manera que, por ejemplo, si ellos querían estudiar, por decirles algo, ingeniería, arquitectura, medicina, biología, microbiología, etc., entonces influyen y hacen que la persona aprenda todas esas habilidades porque él quiere aprender las habilidades. Es decir, se roban la vida de la persona cuando ya están desencarnados. ¿Y por qué vienen a meterse aquí en humanos? Porque como con su forma física que tuvieron de gato, de felino, no lograron hacer nada. Entonces están aquí para tratar de venir y poder también ir a la fuente. Entonces, como les mencionaba, hay diferentes tipos de formas. Hay formas de gatos, de tigres, jaguares, leopardos, pumas, linces, etc. Pero estos no son urmas, o sea, no se han vinculado como guerreros, ¿verdad? Sino que estos solamente pues se desarrollaron en cualquier parte de la galaxia, ¿verdad? O en esta galaxia, y vinieron y vieron la oportunidad de poderse venir para acá. Estos vinieron en naves, generalmente todos estos vienen en naves. O sea, no es que eligen venirse de allá para acá, no, estos vienen en naves, escondidos, así en la sexta densidad. Y cuando viene la nave a aterrizar en el planeta, se salen y buscan cuerpos que sean de su misma frecuencia, ¿verdad? Entonces estamos aquí hablando de ya almas que evolucionaron, o sea, seres que eran de la quinta densidad, evolucionaron, les nació el alma y murieron y no lograron ir a la fuente. Entonces quedó el alma vagando en su planeta hasta que vinieron acá. Entonces, puede, y aquí hay una pregunta que es interesante responder. ¿Puede un ser felino en forma de gato encarnar? ¿O solamente van a vivir como parásitos? Pues sé de una persona que encarnó. De hecho es de altísima frecuencia ella, y encarnó como ser espiritual. Y de hecho era muy, muy conocida en el antiguo Egipto este ser felino de forma de gato, bípedo, muy, muy inteligente. Y actualmente también conozco a la persona que porta el alma, es decir, es la misma alma de felina, de gata, en la persona con cuerpo humanoide. Pero no es que desplazó a la persona, sino que ella es, solo que con cuerpo humanoide. Entonces sí es posible. Aquí la pregunta es si encarnan almas primigenias y almas de la séptima densidad. Esto es bastante importante, ¿verdad? Esto es bastante importante que lo tengan en cuenta. Y es que si yo soy un ser, en mi caso por ejemplo de la séptima densidad, que estoy trabajando en el universo, no voy a querer como alma primigenia entrar al cuerpo humanoide de un gato o de un tigre con forma de bípeda, de urma, o un jaguar
o un leopardo, un puma. No voy a tratar de encarnar ahí. Tampoco las almas de la séptima de la densidad no van a tratar de encarnar ahí. ¿Por qué? Por el grado de dificultad que va a tener esta alma de ascender. Recuerden que si ya viviste 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 500.000 años, no quieres irte a complicar tu próxima existencia en un lugar donde hay un 99% de probabilidad que no vas a salir. Por eso es que es preferible que encarnes y más en este planeta, en la Tierra. Preferible que encarnes en la Tierra y que tengas un porcentaje mayor de ascender. Puede ser un 10, 15, 20, 30%. No, pero realmente te comento que se supone que entre un 5 y un 10% en las almas que encarnan tienen la probabilidad real de ascender. Pero lamentablemente se pierde esa oportunidad porque no logran conectar con la fuente. Pero hay más probabilidad a que encarnen un gato bípedo, ¿verdad? Entonces, por eso es que especialmente este planeta, un lugar para poder hacer que todas las personas vayan nuevamente a la fuente. Y aquí es donde hay un gran problema de óptica y de nivel de conciencia con respecto a la federación. Esto que está aquí es lo que defiende la federación. La Federación de Planetas Unidos por la Liberación de los mundos libres, de los planetas. ¿Okay? En traducción medio que se entienda, porque es más que eso. El planeta Tierra es un lugar en donde muchas almas vienen para poder trascender y ir a la fuente. Ya probaron que en miles de otros planetas no pudieron, y en este lugar miraron que sí, había muchas personas que podían regresar a la fuente. Entonces, por eso ellos tienen este planeta como si fuera una escuela, y por eso tratan de protegerla de que otras personas no vengan y digan: voy a volver a este planeta como Temer, como Erla, como alguno de Alcione, o como alguno de Silio. Sí, eso lo protegen, que no vengan y hagan un planeta igual como los otros, ¿no? Por ejemplo, ok, vamos a mandar un montón de andromedanos y vamos a hacer que sea como con la cultura y raza andromedana, con la cultura de la raza andromedana. No, eso es lo que protegen muchísimo a ellos, porque resulta ser que en el caos que hay en este planeta, así es como las almas salen a la fuente. Así, con tanto caos, que hoy tienes como dijo un amigo ahí, hoy tienes tu trabajo y mañana una patada y fuera, y te quedas sin nada, sin poder pagar esto, la renta, sin poder pagar comida, sin poder, y encima tienes hijos, tienes esto, tienes lo otro. Pues resulta ser que encontraron que aquí, con todos los problemas, dificultades y todo lo que genera ese planeta, resulta ser que aquí sí hay una alta migración de almas hacia la fuente. Y realmente recuerden que no cuentan el 100% de los habitantes del planeta. Solo cuentan los que tienen alma real. Los demás solo es relleno. Y de esas almas reales hay un número que sale, ¿verdad? No logro, por ejemplo, en este caso, supongamos que en la superficie del planeta tienen lo que dice las cifras, que no son reales, pero vamos a hacerle caso a las cifras:
7.5 mil millones de personas. De esos 7.5 mil millones de personas, más o menos, personas con almas reales, hay unos 700 mil personas, 700 millones de personas, perdón. Estamos hablando de un 10% de la población tiene alma. Y de ese 10% de almas, que vuelve a ser ahora el 100% de todas las personas que tienen almas, hay un porcentaje que va a la fuente. Y eso, por ese porcentaje que va a la fuente, eso es lo que tenemos que proteger. Que siga siendo una máquina generadora de personas que van a la fuente. Y por eso es que hay personas que encarnan y encarnan y encarnan y encarnan para poder salir. Pero estamos hablando de almas reales. Ahora, hay otro problema, y es que están los contratos. Y son esos contratos de la manera como demonios, ángeles caídos o seres celestiales caídos, arcontes y muchos seres más atrapan las almas y las llevan al lugar que ellos quieran y a cumplir el propósito que ellos quieran. Por eso también es peligroso este lugar. Pero entonces vienen, más que todo la federación, en especial los andromedanos, dicen, bueno, si se dejó embaucar, pues que busque cómo salir. Pero no voy a sacrificar todos los que están saliendo por los que se dejan embaucar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si convierto este planeta en un lugar como Andrómeda, como algunos de los planetas de Taigeta, o sea, si hago de ese planeta un planeta igual, pues va a pasar lo que pasó en aquellos planetas, que no se logra hacer que las personas con alma vayan a la fuente, ¿verdad? Entonces, por eso es que les descubrieron que en este caos muchas almas van a la fuente. Entonces, de hecho, por eso muchas personas que ya están cansadas de su vida, y por eso la población de taigetianos, por ejemplo, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque vienen a encarnar acá, vienen a encarnar. Y por eso hay también personas que se meten en inmersión para ver si metiéndose en inmersión logran ir a la fuente. Pero resulta ser que realmente deben de encarnar para poder ir, porque quieren como encarnar, se meten en inmersión, se meten como en un cuerpo, en un walking, se desarrollan experiencia para entonces volver a su planeta y hacer lo que hicieron aquí y ver si desde este punto puede irse él y puede llevar a más personas. Quieren servir de herramientas útiles. Pero en ese sentido, pues, no conozco a nadie que diga que haya podido salir, porque era un walking, o sea, que haya podido entrar en inmersión, salir y después ir a su planeta, hacer lo que aprendió aquí, para que cuando él muera, vaya a la fuente y que los demás que mueran vayan a la fuente. Entonces, todavía no conozco a nadie que sea eso, pero creo que queda claro por qué protege tanto la Federación este planeta de esa manera. Ahora, es bastante importante que entonces miremos por qué esto es una granja de energía humana, ¿verdad? Y por eso es que este planeta podemos verlo también de una óptica diferente. No lo miremos de la óptica de la Federación, miremos de la óptica de una persona que está aquí viviendo en el planeta. Y entonces, ¿cómo mira el planeta? Como una granja de energía humana que se producen en estos 7.000, 6.000 millones de personas. Entonces mira que tienen alma estas 700 millones de personas, y van a buscar este montón de almas que no lograron, que murieron y no lograron, tanto urmas como de otras razas, o felinas como de otras razas, que no lograron trascender e ir a la fuente. Entonces se quedaron vagando en el planeta y ahora tienen que depender del alma de un humano,
de la energía que produce el alma de ese humano para poder vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no ascendieron y se quedaron aquí vagando. Entonces ese es otro problema que hay cuando no logran ascender. Alguien me decía, pero ya vivieron su vida, dejen nuestras vidas en paz. Lo que pasa es que ninguno de estos seres, y en especial de estos seres felinos, van a entrar a tu alma, a tu dimensión del alma, van a entrar a tu cuerpo. Ninguno, mientras no haga un contrato contigo. Ese contrato lo puede hacer contigo de los 13 años en adelante, o lo puede hacer por medio de un familiar tuyo, generalmente tu mamá o tu papá. Hacen el contrato y es antes de los 13 años, ¿verdad? De hecho, hay quienes han hecho contratos con la mamá o con el papá desde que están en el vientre, o sea, desde que están en la panza, le dicen, o en la barriga, ¿no? Depende de donde estés. Hacen el contrato y cuando ya nace el bebé, ¡fum!, se mete adentro. Esa es la diferencia de las almas felinas con otro tipo de almas. El otro tipo de alma le vale si tienes o no tienes contrato. Buscan cómo hacer para meterse, mientras que las almas felinas hacen primero un contrato contigo, espiritual, y luego se meten, porque están ya en derecho, toman posesión de poder meterse en la dimensión de tu alma y de poder alimentarse de ti. Dependiendo qué tan fuerte sea esta alma felina, de hecho puede buscar o tratar de lograr vivir tu vida y desplazar tu alma, dejar tu alma solo como una batería energética y mantenerla dormida, atada, esclavizada. He conocido personas que las tienen hasta en cárceles como de cristal, otras que la han tenido en cárceles como de piedra, dentro de la dimensión del alma, otras que las han tenido encadenadas, otras que han encadenado el alma para poder vivir la vida de este felino. O sea, hicieron contratos y hasta la encadenaron. Y de tal manera que realmente a quien estaba viviendo en ese cuerpo era el felino y no la persona, el alma de la persona. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, espero que hayas entendido muy bien lo que son los diferentes tipos de almas felinas de varias especies. Las almas urmas, como nacen, porque nacen almas urmas, no, es decir, se hacen, no es que vienen de la fuente así. Las únicas que vienen de la fuente son las almas primigenias, que son en forma de león. Bueno, me alegra mucho saludarte, espero que hayas entendido más este tema. Si tienes alguna pregunta, pues déjamela en los comentarios y ahí vamos a responderte. Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Te envío un gran y fuerte abrazo a la distancia. Cuídate, que el Dios Altísimo te bendiga.